¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las luchas más importantes y valientes de la historia moderna, la de las sufragistas. Pensemos en esto, mujeres que con una fuerza increíble se atrevieron a pedir una voz, un voto, justo cuando el mundo se empeñaba en que no la tuvieran. Y antes de arrancar, un saludo enorme a los y las estudiantes del cuarto de secundaria ya en La Paz, Bolivia, que nos están escuchando. ¡Qué bueno tenerlos por acá! A ver, empecemos con una pregunta para pensar. ¿Se imaginan qué pasaría si las leyes de un país se hicieran sin escuchar para nada a la mitad de la población? Suena loco, ¿no? Bueno, pues esa era la realidad no hace tanto tiempo. Y fue justamente eso lo que encendió la mecha de una verdadera revolución. Bueno, ahora sí, entramos de lleno en nuestro análisis. Hoy, en la parte de teoría, vamos a hablar de las sufragistas. Y nos vamos a sumergir en esa lucha que duró décadas, por conseguir algo que hoy nos parece obvio, pero que no lo era para nada: tener una voz en la democracia. El epicentro de todo este movimiento fue sobre todo Inglaterra. Estamos hablando de un periodo entre los siglos XIX y XX, donde las mujeres se organizaron como nunca antes. Y ojo, no fue una petición tímida, para nada. Fue una lucha con todas las letras: protestas, huelgas, marchas masivas. Y claro, el precio a pagar fue altísimo. Se enfrentaron a una represión durísima, arrestos, todo por exigir derechos básicos. Y para que entendamos bien el panorama, miren este dato, porque es clave. A principios del siglo XIX, solo el 20% de los hombres podían votar. O sea, ni siquiera la mayoría de los hombres tenía ese derecho. La democracia era para unos poquitos. Con ese dato en mente, imagínense lo radical, lo impensable que sonaba la idea de que encima las mujeres también votaran. Pero aquí es donde la cosa se pone contradictoria, por no decir otra cosa. Por un lado tenías movimientos que luchaban para que más hombres pudieran votar, como los trabajadores. Y eso está muy bien. Pero ¿saben qué? Muchos de esos mismos activistas que pedían más democracia para los hombres se oponían con uñas y dientes a que las mujeres tuvieran el mismo derecho. Era una barrera puesta ahí específicamente contra ellas. Y este era, digamos, el argumento estrella que usaban en su contra. La idea era que darle el voto a las mujeres es como darles 2 votos a sus esposos. ¿Qué querían decir con eso? Pues que pensaban que las mujeres eran influenciables, que no tenían criterio propio, que al final del día iban a votar lo que el marido dijera. O sea, el problema de fondo era que no las veían como ciudadanas completas, como individuos con su propia voz. Pero a pesar de toda esta resistencia, de todos estos prejuicios, había algo que ya no se podía parar. La marea del cambio social ya estaba en movimiento. Las ideas de igualdad, de derechos, se estaban abriendo camino, poquito a poco. Y es súper importante recordar que esto no pasaba solo en Inglaterra, Era un movimiento que estaba creciendo en todo el mundo, cada país a su ritmo, pero la idea ya estaba sembrada. Y este camino hacia el voto, hay que entenderlo, se construyó paso a pasito. No fue una victoria de un día para el otro. Miren, en 1869, Wyoming, en Estados Unidos, dio el primer paso. Fueron pioneros. Luego, en 1881, en una isla británica, se aprobó, pero con condiciones, solo para solteras o viudas. El gran salto en el Reino Unido vino recién en 1918, y aún así fue una victoria a medias. La igualdad total, para eso, tuvieron que esperar una década más. Ok, paramos un momento en esa ley de 1918 en el Reino Unido, porque fue sin duda una victoria gigante, el resultado de años y años de lucha. Pero, y este es un pero grande, no significó una igualdad real. Había una diferencia muy, muy clara. Y la diferencia estaba en la edad. Fíjense, a los hombres se les permitía votar desde los 21 años. Y a las mujeres tenían que esperar hasta cumplir los 30. 9 años de diferencia. O sea, sí, era un reconocimiento de su derecho, claro que sí, pero venía con una condición que en el fondo las seguía tratando como ciudadanas de segunda. Por eso decimos que fue un triunfo parcial. La lucha definitivamente no había terminado. El objetivo final, la meta, era lo que se conoce como sufragio pleno. ¿Y qué es eso? Pues simple y sencillamente poder votar en las mismas condiciones que los hombres, igualdad total. Y ese momento, por fin, llegó en 1928. 10 años después de esa primera victoria, se igualó la edad para votar. Ahí sí, la conquista fue completa. Y todo esto nos deja con una reflexión final, que me parece súper importante. La historia de las sufragistas nos enseña algo clarísimo.
Los derechos que hoy tenemos, que a veces damos por sentados, no cayeron del cielo, no fueron un regalo, se conquistaron, fueron el resultado de luchas, de sacrificios, de una persistencia increíble. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿cuáles son las luchas de hoy en día que las generaciones del futuro van a estudiar como las grandes conquistas de nuestra época? Y bueno, con esa idea en mente cerramos nuestro análisis de hoy. De verdad, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima, estudiantes del cuarto de secundaria.